En un mundo a la deriva, cuando la búsqueda e intentos humanos no bastan, solo una es la fuente de esperanza que llenará todo su ser. Es Dios, quien con su palabra viva y eficaz le habla hoy. Con ustedes, el pastor Óscar Velázquez. Bienvenidos al programa Viva y Eficaz, amado hermano, hermana y amigo. Como ustedes bien saben, estamos estudiando el capítulo 53 en la serie de enseñanzas que hemos intitulado Los pasajes más importantes de las Sagradas Escrituras. Hoy estamos estudiando el tema del siervo sufriente tal como es presentado por Dios a nosotros en el libro de Isaías en el capítulo 53, donde Isaías habla de los sufrimientos de Jesucristo nuestro Señor, profetizando así muchísimos años antes de que se cumpliese esta profecía, cuando Jesucristo fue enviado al pueblo de Israel, donde el ángel Gabriel había hablado del Hijo de María, diciendo que sería grande, que sería llamado Hijo del Altísimo y que su nombre sería Jesús. El nombre de Jesús significa Dios es Salvador o Dios salva. Y luego el ángel dice de que Él salvaría al pueblo de sus pecados. Aquí en el capítulo 53 se describe cómo es que Jesucristo salvó al pueblo de Israel de sus pecados, donde Isaías describe, guiado por el Espíritu Santo, con grandes detalles los sufrimientos de Jesús y la actitud del pueblo de Israel, principalmente de la clase política y la clase religiosa, de cómo menospreciaron, desecharon a nuestro Señor y a nuestro Salvador. Entonces, hablando de estas cosas, vamos a continuar nosotros analizando esta profecía, este capítulo. Estamos hablando de los sufrimientos que experimentó Jesús. Por eso todos los estudiosos de la Biblia, algunos teólogos, la mayoría de ellos, hablan del siervo sufriente, porque es en ningún otro capítulo, excepto en el capítulo 22 de los Salmos, se habla con tanto detalle de los sufrimientos de nuestro Señor y de nuestro Salvador. Habíamos pues quedado en el capítulo 22 hablando de los sufrimientos de nuestro Señor Jesús, cómo Él fue menospreciado y cómo Él habló del menosprecio que tuvo el pueblo respecto a Él, siendo Él el Hijo de Dios, el Mesías, el Rey profetizado en varios libros del Antiguo Testamento. Él fue menospreciado, desechado. No quisieron aceptar ni recibir a Jesús como el Rey de Israel, como el Mesías. No lo hicieron, no obstante que Cristo les había recomendado que leyesen y escudriñasen las Escrituras. Él dijo: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ella tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. En el Salmo 22 se da detalles de los sufrimientos de Jesús y de las
actitudes que asumieron los habitantes de Jerusalén y la dirigencia religiosa y política de Israel. Él dice que lo habían rodeado muchos toros, fuertes toros de Basán, me han cercado. Él clama y le dice a Dios en esos momentos de sufrimiento, dice, no te alejes de mí, le dice el Señor a su Padre, porque la angustia está cerca, porque no hay quien ayude. Lo habían dejado solo, estaba angustiado. Él se compara como un cordero rodeado de muchos toros, fuertes toros de Basán me han cercado. Así se sentía él cuando estaba rodeado de hombres poderosos, de políticos que habían conspirado contra él para matarlo, de los sumos sacerdotes, escribas, fariseos, todos ellos conspirando contra Jesús para matarlo. Él se sentía como un cordero rodeado de perros salvajes y de toros, de fuertes toros de Basán. Esta es una alusión a los hombres poderosos de Israel, a la alta dirigencia del Sanedrín y a los sumos sacerdotes y a los que tenían poder político y religioso en el pueblo de Israel. Estaba rodeado. Dice el Señor que ellos abrieron su boca como abre la boca un león rapaz y rugiente. Así se sentía él acosado, asediado y rodeado como un cordero que está asediado por estos animales salvajes. Y luego él habla y describe los sufrimientos físicos en el versículo 13. En el verso 14 dice, abrieron sobre mí su boca como león rapaz y rugiente, y he sido derramado como aguas, y todos mis huesos se descoyuntaron, y mi corazón fue como cera derritiéndose en medio de mis entrañas. Él habla de su condición física. Había sido capturado en la noche, había sido llevado de un lugar a otro, no había tomado agua, no había dormido, lo habían angustiado y asediado con acusaciones falsas, le habían golpeado su rostro, lo habían escupido. Así que y además de esto, lo habían azotado y lo habían obligado a llevar su cruz afuera de la ciudad para allí crucificarlo. Y físicamente él da una descripción de cómo estaba su condición en el cuerpo, su condición física. Él dice, he sido derramado como aguas, es decir, está diciendo que había sudado, que no tenía suficiente líquido en su cuerpo, estaba totalmente deshidratado. Por eso dice, he sido derramado como aguas. Además, cuando él estuvo en la cruz, amados hermanos y hermanas, la posición tan incómoda descoyuntaron sus huesos. Por eso él dice, todos mis huesos se descoyuntaron. Dice que el corazón fue como cera,
por su posición tan incómoda, el corazón le dolía, el corazón no funcionaba bien bombeando la sangre. Por eso recuerda usted, hermano, cuando un soldado romano le metió la lanza en el costado y del costado salió agua y sangre, es la condición de su corazón en esa posición tan incómoda. Mi corazón fue como cera que se derretía en medio de mis entrañas. Esa es la descripción que Jesucristo hace de su corazón. Y su cuerpo estaba deshidratado y los huesos descoyuntados. Y como un tiesto, dice, se secó mi vigor, ya no tenía fuerzas. No sé, el Señor tendría que haber tenido un cuerpo perfecto, y eso sí es cierto, porque Él nunca pecó, Él nunca se enfermó. Él tenía un cuerpo vigoroso porque Él era un obrero, su oficio era carpintero. Él tenía músculos bien fuertes, pero en esa condición y por causa de todo lo que había sufrido en manos de sus torturadores, él dice, como un tiesto se secó mi vigor y mi lengua se pegó a mi paladar. Estaba deshidratado y me has puesto en el polvo de la muerte. Aquí reconoce Jesús que no obstante que toda esta gente que lo estaba matando eran responsables, aquí también Jesús reconoce que esto era un plan predeterminado por Dios desde antes de la fundación del mundo, porque no había otro camino para redimir a los que Él había conocido, predestinado y elegido desde antes de la fundación del mundo. No había un atajo, no había otro medio o alternativa para que usted, hermano, y yo fuéramos salvos. Era necesario que Jesús sufriera lo que nosotros estamos estudiando en este capítulo 22 y 50 de Salmos y en el capítulo 53 del libro de Isaías. Él dice que como un tiesto se secó su vigor, mi lengua se pegó a mi paladar porque ya no tenía líquido en su cuerpo y me has puesto en el polvo de la muerte, dando así a entender que este era el único medio para salvar a la raza humana. Porque perro me han rodeado, declara el Señor, me ha cercado cuadrilla de malignos y horadaron mis manos y mis pies, y contar puedo todos mis huesos. Entre tanto ellos me miran y me observan. Cuando el Señor dice que puede contar los huesos es porque están descoyuntados y horadaron sus manos y sus pies, y rodeado de malignos, hombres que estaban impulsados por demonios, mostrando su odio, gritando, tratando de avergonzarlo e insultarlo. Así fueron los sufrimientos de Jesús en los momentos de su crucifixión. Él dice que puede contar sus huesos porque están separados, están descoyuntados. Y luego dice, repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Entre tanto ellos me miran y me observan. Sintió la vergüenza de haber sido desnudado y clavado en una cruz.
y repartieron entre ellos los vestidos del Señor. Y él clamaba ahí en la cruz y dice: mas tú, Jehová, no te alejes, fortaleza mía, apresúrate a socorrerme, libra de la espada mi alma, del poder del perro libra mi vida. Sálvame, decía el Señor orando, de la boca del león, líbrame de los cuernos del búfalo. Esto es una descripción detallada y es una descripción horrorosa, porque ciertamente nos hace estremecer los sufrimientos de nuestro Señor en la cruz. Isaías describe también estos sufrimientos y también describe la actitud del pueblo de Israel, cómo él fue menospreciado, desechado, insultado. Y ya después la turba decía, antes de crucificarlo, la turba le dijo a Pilatos: crucifícale, crucifícale. Ese era el clamor de hombres, y quizás habían allí también mujeres impulsadas por los demonios y también influenciados esta chusma por las palabras de sus dirigentes políticos y religiosos, que también gritaban: crucifícale, crucifícale, crucifícale. Todo esto lo habla también Isaías, el capítulo 53 que estamos nosotros estudiando. Pero en el verso 10, y en el verso 9, se profetiza también que se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca. Se había dispuesto no solamente que Jesús fuese bajado de la cruz con los ladrones, sino enterrado como en una sepultura, en un lugar donde enterraban a los delincuentes. Pero no fue así por providencia divina. José de Arimatea solicitó bajar el cuerpo de Jesucristo de la cruz ante Pilato, y se le concedió que bajase a Jesús y que lo envolviese en una sábana de lino finísimo y lo pusiese en su sepulcro que él había labrado en una roca. Mañana, amados hermanos y hermanas, continuaremos estudiando el contenido de la profecía del capítulo 53 de Isaías. Lo espero mañana. Dios le bendiga. Recuerde que su vida puede cambiar y mejorar, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos. Hebreos 4:12. Nuestra oración y deseo es que esta palabra predicada lleve mucho fruto. Le esperamos en el próximo programa, a esta misma hora y en esta misma estación. Esta es una producción de Ministerios Reflexionarte, en colaboración con Cirkenu Network.